Sakura Tanaka había aprendido a caminar por los pasillos de la escuela con la cabeza baja, los hombros encogidos y el corazón acelerado cada vez que escuchaba risas que sabía iban dirigidas hacia ella. A los 16 años, era la estudiante de intercambio japonesa que había llegado a una escuela secundaria estadounidense con sueños de perfeccionar su inglés y hacer amigos internacionales. Pero la realidad había sido completamente diferente a sus expectativas. Sakura era pequeña en estatura, tímida por naturaleza, y su acento marcado al hablar inglés la convertía en blanco perfecto para estudiantes crueles que encontraban entretenimiento en sus diferencias culturales. Cada día enfrentaba comentarios hirientes sobre sus ojos rasgados, burlas sobre su almuerzo tradicional japonés e imitaciones exageradas de su forma de hablar que la hacían sentir como un espectáculo de circo. Sus padres en Japón creían que estaba teniendo la experiencia educativa de su vida, y Sakura no tenía el valor de contarles la verdad sobre las humillaciones diarias que soportaba en silencio. Lo que nadie en esa escuela sabía era que Sakura había comenzado a practicar karate a los 5 años en el dojo de su abuelo, y después de 11 años de entrenamiento disciplinado había alcanzado el cinturón negro cuando tenía 15 años, una distinción que muy pocos adolescentes lograban en su país natal. La pasión de Sakura por las artes marciales había nacido como una tradición familiar que se remontaba a 3 generaciones. Su abuelo, maestro Hiroshi Tanaka, había sido instructor de karate durante toda su vida adulta y había enseñado a su padre las filosofías fundamentales del arte marcial que van mucho más allá de las técnicas de combate. Cuando Sakura era pequeña, su abuelo le había explicado que el karate verdadero se basaba en principios de respeto, autocontrol, humildad y protección de los vulnerables, no en demostrar fuerza o buscar confrontaciones innecesarias. Durante años, Sakura había entrenado religiosamente cada tarde después de la escuela, perfeccionando katas complejas, desarrollando velocidad y precisión en sus técnicas y fortaleciendo no solo su cuerpo, sino también su disciplina mental. El dojo había sido su refugio seguro donde podía expresar su verdadera personalidad sin temor al juicio, rodeada de compañeros que valoraban la dedicación y el progreso personal sobre las apariencias superficiales. Pero cuando llegó a Estados Unidos, Sakura decidió mantener en secreto sus habilidades marciales porque quería ser aceptada por quien era como persona, no respetada por temor a sus capacidades físicas. La situación en la escuela empeoró dramáticamente cuando un grupo de estudiantes, liderado por Brad Morrison, el capitán del equipo de fútbol americano, decidió que molestar a Sakura se había convertido en su entretenimiento diario favorito. Brad tenía 17 años, medía más de 1,80 m y usaba su popularidad social y físico intimidante para ejercer poder sobre estudiantes que consideraba inferiores. Había convertido a Sakura en su objetivo principal porque sus reacciones tímidas y su aparente indefensión lo hacían sentir poderoso frente a sus amigos que se reían de cada comentario cruel. Las burlas comenzaron como comentarios inocentes sobre su acento, pero escalaron rápidamente hacia empujones en los pasillos, insultos racistas abiertos e humillaciones públicas que dejaban a Sakura temblando de vergüenza y rabia contenida. Brad había reclutado a otros estudiantes para que participaran en sus juegos crueles, creando una atmósfera donde molestar a la chica japonesa rara se había vuelto socialmente aceptable entre ciertos grupos. Sakura intentó reportar la situación a consejeros escolares, pero las autoridades minimizaron los incidentes como bromas juveniles normales y sugirieron que Sakura necesitaba adaptarse mejor a la cultura estadounidense. Los meses siguientes fueron una espiral descendente de humillación y aislamiento social que puso a prueba cada principio de autocontrol que Sakura había aprendido durante sus años de entrenamiento marcial. Las burlas se intensificaron cuando Brad descubrió que podía hacer llorar a Sakura públicamente con comentarios sobre su apariencia física y sus tradiciones culturales. Durante los almuerzos, Brad y su grupo se sentaban cerca de Sakura específicamente para hacer comentarios en voz alta sobre comida asiática extraña y ¿por qué no se regresaba a su país? Sakura comenzó a saltarse comidas para evitar estas confrontaciones, lo que afectó su concentración académica y su salud física. Sus calificaciones, que siempre habían sido excelentes, comenzaron a declinar porque pasaba las noches llorando en lugar de estudiando. La confianza que había construido a través de años de logros marciales se desmoronaba día tras día mientras enfrentaba una forma de violencia que no podía combatir físicamente sin violar todos los principios éticos que su abuelo le había enseñado sobre el uso apropiado del karate.
La situación llegó a su punto más bajo cuando Brad organizó una humillación pública particularmente cruel. Frente a una cafetería llena de estudiantes, Brad y sus amigos rodearon a Sakura mientras comía sola en su mesa habitual y comenzaron una rutina de burlas que incluía imitaciones exageradas de reverencias japonesas, comentarios despectivos sobre su familia y sugerencias de que debería regresar nadando a Japón si no le gustaba el trato que recibía en Estados Unidos. La multitud de estudiantes observadores se reía o grababan con sus teléfonos, convirtiendo la humillación de Sakura en entretenimiento viral. Cuando Sakura intentó levantarse para alejarse, Brad la empujó de vuelta a su asiento con fuerza suficiente para derramar su almuerzo, mientras le gritaba que no había terminado de darle la bienvenida a América. Esa noche, Sakura llamó a sus padres llorando y les pidió regresar a Japón inmediatamente, sintiendo que había fracasado en su misión educativa y que no podía soportar ni un día más de tortura psicológica sistemática. Pero esa misma noche, mientras Sakura lloraba en su habitación del programa de intercambio, recordó las palabras de su abuelo sobre el verdadero propósito del karate: proteger a los débiles y defender la justicia cuando las autoridades fallan en hacerlo. Sakura comprendió que había estado interpretando incorrectamente las enseñanzas de humildad de su abuelo, confundiendo pasividad con verdadera fuerza interior. Esa madrugada, Sakura practicó katas en su habitación por primera vez desde que había llegado a Estados Unidos, sintiendo cómo la disciplina y confianza marcial regresaban gradualmente a su cuerpo y mente. Decidió que no buscaría confrontación, pero que tampoco permitiría más abuso sin respuesta apropiada si la situación lo requería. La transformación comenzó al día siguiente, cuando Sakura caminó por los pasillos con postura erguida, contacto visual directo y una presencia que irradiaba confianza silenciosa que algunos estudiantes notaron inmediatamente. Cuando Brad y su grupo se acercaron para su rutina diaria de burlas, algo había cambiado fundamentalmente en la dinámica. Sakura no bajó la cabeza ni evitó el contacto visual como había hecho durante meses. En lugar de eso, se mantuvo firme, respiró profundamente y respondió a los insultos de Brad con voz clara y calmada, diciéndole que sus comentarios eran inapropiados y que necesitaba parar inmediatamente. La reacción sorprendió tanto a Brad como a los espectadores, porque Sakura había encontrado su voz después de meses de silencio. Brad interpretó esta nueva actitud como desafío directo a su autoridad social y decidió escalar la situación físicamente, empujando a Sakura con más fuerza que nunca mientras le gritaba que pusiera en su lugar a la extranjera irrespetuosa. El momento decisivo llegó cuando Brad cometió el error de agarrar agresivamente el brazo de Sakura durante otra confrontación pública, cruzando la línea de acoso verbal hacia asalto físico real. En ese instante, todos los años de entrenamiento marcial de Sakura se activaron instintivamente. Con un movimiento fluido que tomó menos de 2 segundos, Sakura utilizó una técnica de liberación básica que había practicado miles de veces, girando su cuerpo para romper el agarre de Brad y aplicando una llave de muñeca que lo obligó a soltarla inmediatamente mientras gritaba de dolor y sorpresa. La cafetería completa quedó en silencio absoluto, mientras Brad, el intimidante capitán del equipo de fútbol, estaba siendo controlado effortlessly por la estudiante japonesa débil que había estado molestando durante meses. Sakura mantuvo la llave solo lo suficiente para demostrar control completo. Luego liberó a Brad con un movimiento que lo dejó tambaleándose, pero sin lesiones, mientras le decía calmadamente que nunca más la tocara ni a ella ni a ningún otro estudiante. Si esta historia de transformación y justicia te está emocionando tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas historias reales que nos demuestran que la verdadera fuerza viene de adentro y se manifiesta cuando más la necesitamos. La revelación de las habilidades marciales de Sakura cambió completamente la dinámica social de toda la escuela en cuestión de horas. El video del incidente se viralizó entre los estudiantes no como burla hacia Sakura, sino como evidencia de que la estudiante japonesa tranquila tenía capacidades extraordinarias, que había mantenido ocultas por respeto y humildad. Brad, humillado públicamente por primera vez en su vida social, inicialmente intentó minimizar el incidente, alegando que Sakura había tenido suerte. Pero testigos presenciales y videograbaciones mostraban claramente la precisión técnica y control que solo años de entrenamiento marcial podían producir. Más importante aún,
Otros estudiantes que habían sido víctimas de Brad y su grupo comenzaron a acercarse a Sakura, no buscando protección física, sino inspirados por su ejemplo de que era posible defenderse contra abusadores que parecían invencibles. La administración escolar, que previamente había ignorado las quejas de Sakura sobre acoso, súbitamente prestó atención seria a la situación cuando se dieron cuenta de que tenían un incidente que podría haberse convertido en violencia mayor si Sakura no hubiera mostrado el autocontrol que demostró. El director pidió reunirse con Sakura para entender mejor su experiencia y, por primera vez desde que llegó a la escuela, sintió que alguien en autoridad realmente escuchaba sus preocupaciones sobre el ambiente de bullying que había tolerado durante meses. Brad recibió suspensión y fue obligado a participar en sesiones de consejería sobre acoso, mientras que la escuela implementó políticas más estrictas sobre intimidación que deberían haber existido desde el principio. La transformación más profunda ocurrió cuando Sakura se convirtió en mentora informal para otros estudiantes que enfrentaban diferentes formas de acoso o discriminación. No ofrecía enseñar técnicas de combate, sino principios de confianza interior, respeto propio y la importancia de defenderse apropiadamente cuando las circunstancias lo requieran. Sakura comenzó un club de artes marciales después de clases que atraía estudiantes de diversos backgrounds que querían aprender no solo autodefensa física, sino también disciplina mental y cultural japonesa auténtica. Su experiencia traumática se había transformado en oportunidad para educar a otros sobre respeto intercultural y maneras constructivas de manejar conflictos. El momento más emotivo de su transformación llegó cuando Brad se acercó privadamente a Sakura varias semanas después del incidente para disculparse genuinamente por su comportamiento. Las sesiones de consejería le habían ayudado a entender el impacto real de sus acciones y había comenzado a cuestionar por qué había sentido necesidad de intimidar a otros para sentirse poderoso. Sakura aceptó su disculpa con la gracia que su abuelo le había enseñado, pero también le explicó el daño emocional duradero que el acoso había causado, no solo a ella, sino a otros estudiantes que habían sido víctimas de comportamiento similar. Esa conversación se convirtió en turning point para Brad, quien posteriormente se convirtió en defensor activo contra el bullying en lugar de perpetrador. El último semestre de Sakura en Estados Unidos fue completamente diferente a los primeros meses de tortura. Había encontrado su lugar en la comunidad escolar como líder respetada que había demostrado que la fuerza verdadera viene de principios sólidos, autocontrol y la disposición para defender lo correcto cuando es necesario. Sus calificaciones se recuperaron completamente, había formado amistades genuinas con estudiantes de diversos backgrounds y había dejado un impacto positivo duradero en la cultura escolar que continuaría beneficiando a futuros estudiantes vulnerables. Cuando Sakura regresó a Japón, su abuelo notó inmediatamente que había madurado en maneras que van más allá de la edad cronológica. Había aprendido a aplicar las filosofías marciales a situaciones de vida real que requerían más que técnica física. Requerían sabiduría, timing apropiado y la valentía moral para usar habilidades especiales solo cuando sirven propósitos justos. Su experiencia en Estados Unidos había sido dolorosa, pero transformativa, enseñándole que el karate verdadero no se trata de evitar conflictos, sino de resolverlos en maneras que honren tanto la fuerza como la compasión. Años más tarde, cuando Sakura se convirtió en instructora de karate como su abuelo, siempre enfatizaba a sus estudiantes que las artes marciales más poderosas son aquellas que nunca necesitan ser usadas porque la confianza interior que desarrollan previene la mayoría de confrontaciones antes de que comiencen. Pero también enseñaba que, cuando la injusticia requiere acción, la respuesta debe ser proporcionada, controlada y diseñada para proteger en lugar de destruir. La historia de Sakura Tanaka nos enseña que la verdadera fuerza no se mide por nuestra capacidad de evitar conflictos, sino por nuestra sabiduría para saber cuándo y cómo responder cuando la justicia lo requiera. Su transformación de víctima silenciosa a defensor empoderada demuestra que las habilidades especiales vienen con responsabilidades especiales y que a veces la mayor bondad que podemos mostrar es enseñar a los abusadores que sus acciones tienen consecuencias. Sakura convirtió años de disciplina marcial en una lección de vida sobre dignidad, respeto y el poder transformador que viene cuando encontramos el valor para defendernos apropiadamente. Su historia nos recuerda que todos tenemos fortalezas ocultas esperando el momento correcto para manifestarse
y que los finales felices frecuentemente requieren que encontremos el valor para ser quienes realmente somos cuando más se necesita.